Bien, por favor, gracias. Perfectamente bien. Bueno, muy buenas noches. Les saluda a su amigo de siempre, el doctor Rafael Toraño, médico endocrinólogo mexicano. Y vamos a dividir la plática en tres partes, como ya le hicimos en las dos presentaciones anteriores, para ser muy ágiles. En la primera parte hablaré de lo que es Inmunotech, Inmunocal. En la segunda parte, cada una en 15 minutos, hablaré de lo que es la enfermedad artritis, los tipos de artritis y la diferenciación. Y los últimos 15 minutos lo dedicaremos a contestar preguntas que amablemente a través del chat puedan tener. También serán 15 minutos de preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces empezamos con la primera lámina que les mencioné. Primero voy a hablar de este proyecto y este producto. El producto del cual voy a hablarles se llama Inmunocal. Inmunocal es un producto de investigación canadiense que lleva más de 40 años de investigación, que fue encontrado o fomentado por dos doctores de ascendencia europea en Canadá, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchave, en Montreal, Canadá, en la Universidad de McGill en Montreal, en la parte francesa de Canadá, oriente canadiense. Este producto, como ustedes ven, es un suplemento alimenticio. Ante este punto, pues vamos a aclarar realmente qué es un suplemento alimenticio. Inmunocal es un nutracéutico. ¿Qué significa esto? Un nutracéutico es una sustancia completamente natural, pero tiene calidad farmacéutica o farmacológica. O sea, tiene propiedades que se han comprobado que actúan en los seres vivos. Y digo seres vivos porque no solamente en humanos, sino también en el reino animal y en el reino vegetal. Y lo que dice abajo es importantísimo entender. Este es un suplemento. ¿Qué significa? Que no se requiere un médico realmente para promoverlo, para recomendarlo, porque es un suplemento, es decir, no va a retirar la acción de los medicamentos, sino como suplemento. La palabra deriva de la composición suplir, que es suplir la deficiencia que tenemos de glutatión. Si ya tenemos ese punto importante, entonces vamos a ver por qué se promueve tanto esta gran maravilla que es el Inmunocal. En primer lugar, viene en una caja con 30 sobres. Estos sobres contienen proteína de suero de leche, pero como ustedes ven en la parte de en medio aproximadamente, que dice aislado de suero de leche. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tenemos una cantidad de proteína de suero en concentración normal, nada más tenemos del 20 al 70% de proteína. Cuando hablamos que la proteína es de suero de leche concentrada, tenemos del 70 al 90% de proteína. En cambio, nuestro producto contiene suero de leche aislado. ¿Qué significa esto? Que tenemos más del 90% de proteína. ¿Esto qué significa? Que no hay en la natura ningún componente que tenga ese 90% de suero de leche. ¿Y por qué es importante mencionar el aislado de suero de leche? Porque esto nos da un punto importante. En primer lugar, la cantidad de azúcar que contiene el Inmunocal es poca de lactosa. La lactosa es el azúcar o la azúcar de la leche. Sin embargo, en el Inmunocal, aunque es un producto de suero de leche, solamente tiene menos del 1% de lactosa. Por lo tanto, la persona intolerante a la lactosa perfectamente puede tomarla. Además, la proteína de la leche es la caseína. Inmunocal está preparado con menos del 1.5% de caseína.
Esto da por consecuencia que también la persona intolerante a la proteína de la leche lo puede consumir. En pocas palabras, todos no solamente podemos, sino debemos consumir Inmunocal, puesto que tiene un altísimo concentrado y en este caso aislado de suero de leche, con solamente el 1% de lactosa y menos del 1.5% de caseína. De aquí derivamos un punto importante. Esa proteína que tiene el Inmunocal se compara con la propia leche materna. Ahí hablamos de que no solamente cuánta cantidad de proteína hay, sino cuánto valor biológico tiene. Si nos preguntamos qué es eso, les voy a explicar brevemente. Decimos que una proteína tiene alto valor biológico cuando tiene, hace, dice todo lo que se menciona de la proteína. Es decir, cuando es absorbida, cuando es digerida, cuando llega a donde debe llegar, donde atraviesa la circulación, llega al hígado y de ahí distribuir a todo el cuerpo. En pocas palabras, mientras mayor poder tenga la acción de la proteína, de todo lo que tiene que hacer dentro del cuerpo, se dice que tiene mayor valor biológico. Si tomamos como referencia el valor biológico de la leche materna y le damos la cantidad de 100, Inmunocal comparado tiene un valor biológico de 160, que significa más del 50% más de valor biológico tiene Inmunocal que la propia leche materna. Y eso se traduce entonces que la proteína del suero de leche, del aislado del suero de leche de Inmunocal, tiene el mayor valor biológico de la naturaleza. Quiere decir que no solamente tiene gran cantidad de proteínas de suero de leche, sino que además tiene alto valor biológico, quiere decir que actúa como dice que actúa y eso está comprobado tanto fisiológicamente como bioquímicamente. Muy bien. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de Inmunocal? Inmunocal, lo que contiene, mencioné, eso es un suplemento, como dije, de un aislado de suero de leche, pero lo que contiene dentro de ella es un tripéptido que tendría que ser el glutatión. Sin embargo, Inmunocal no tiene el glutatión completo. No es necesario realmente, amigos. ¿Por qué? Porque el glutamato que aparece a la izquierda, la glicina que aparece a la derecha, son aminoácidos que se encuentran comúnmente en la naturaleza y que no son sensibles al calor ni a los jugos gástricos. Quiere decir que los alimentos que contienen glutamato y glicina no tienen problemas para ser absorbidos y digeridos ni ser sometidos a cocción porque no tienen la habilidad térmica, no son sensibles térmicamente. Por lo tanto, lo único que sí necesitamos realmente es la cisteína. La que aparece en medio, que ustedes ven en color azul, tiene en la parte de arriba un símbolo que es el SH. SH es la presencia de azufre en la cisteína. Pues este azufre que contiene la cisteína es lo que le da la habilidad térmica, es decir, es muy sensible al calor. Por lo tanto, aunque hay alimentos que pueden tener algunas concentraciones de cisteína, esta no es absorbida en cantidades óptimas porque es destruido en primer lugar por la cocción y en segundo lugar por los jugos gástricos. De tal manera que aunque en la naturaleza haya los 3 aminoácidos, solamente Inmunocal tiene cisteína protegida con ese aislado de suero de leche con alto valor biológico y la finalidad de garantizar que la cisteína sea absorbida. Por lo tanto, Inmunocal no fue pasteurizado con calor, sino con frío para poderse preparar y garantizar que la cisteína llegue a nuestro cuerpo en cantidades adecuadas y reconstituya entonces al glutatión. Aquí vemos un acercamiento del aminoácido cisteína y ven en la parte de abajo nuevamente el SH, que es el radical tiol, el que contiene azufre,
que es el sensible al calor y por lo tanto el inmunocal que contiene cisteína debe ser preparado y tomado antes de alimentos y siempre preparado con agua fría. Como veremos, aquí también tenemos el tubo digestivo, es decir, estamos observando cómo todo el tracto de dónde debe avanzar la absorción y la digestión del glutatión, pasando esófago, llegando a estómago, como ven en la parte del centro a la derecha, llega al intestino delgado, a su primera parte que es el duodeno, y de ahí es absorbido por la sangre y llevado al hígado. El hígado es el primer órgano que recibe la influencia o la presencia de la cisteína y reconstituye en las células el glutatión. De ahí es la importancia de nuestro producto. Entonces, ¿por qué es tan importante constituir o reconstituir el glutatión? Porque el glutatión es una estructura básica que no podrías vivir prácticamente sin ella. Tal vez sin agua, tal vez días, horas, sin alimento, tal vez alguna semana, un poquito más, pero sin el glutatión ni milésimas de segundo, porque el glutatión forma parte de todas las reacciones químicas de las células. Por lo tanto, es un potente estabilizador inmunológico de tal manera que si nuestras defensas están bajas, como pasa en el cáncer, como pasa con infecciones por hongos, como pasa en la leucemia, en el VIH, en estas defensas tan bajas, el glutatión eleva nuestras defensas para que los glóbulos blancos y los anticuerpos nos apoyen a contrarrestar estas enfermedades. Si nuestras defensas están muy altas, pero trabajando mal, como es en la artritis reumatoide, cuyo tema hablaré ahorita, como es el lupus eritematoso, como es la esclerodermia, están muy altas las defensas, pero están trabajando mal. Lo que hace entonces glutatión es por lo mismo disminuir esa reacción para que el cuerpo pueda reaccionar y de esta manera estabilizarse y la enfermedad adormecerla. También es un potente desintoxicador. ¿Qué significa? Que como mencioné, va al hígado y también va al riñón. Todas las sustancias químicas de nuestro cuerpo, ya sea llámese urea, llámese creatinina, llámese ácido úrico, llámese bilirrubinas, llámese toxinas bacterianas, sustancias de hongos, todas ellas son muy lesivas, por lo tanto tienen que ser eliminadas. Por lo tanto, la proporción entre la eliminación es directamente a la concentración del glutatión. Mientras más glutatión hay, mejor efecto desintoxicador tenemos. También tenemos el dato energizante. Claro, como mencioné, glutatión está en todas las reacciones químicas, las productoras de ATP y las productoras de alta energía, una energía de altísima calidad para tener una vida muy reactiva, muy positiva, despertarnos con ánimo, no tener problemas de insomnio, no tener problemas de pesadillas, tener fortaleza y vigor propios de nuestra edad y ayudarnos a que nuestras reacciones sean mucho mejores, evitando con eso los desbalances tanto de tipo depresivo, como en el caso de la disminución de la serotonina, como la crisis de angustia en el caso de la adrenalina cuando está exageradamente elevada. También tenemos el efecto antioxidante, que lo menciono del último, pero no es el menos importante. Nos enfermamos porque nos estamos oxidando. Los huesos se desgastan porque nos estamos químicas de oxidación, acumulación de oxígeno, acumulación de radicales libres. Es directamente proporcional la respuesta antioxidante a la gran cantidad de glutatión que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más glutatión tengamos, mejor efecto antioxidante vamos a tener. Y ahí mencionamos claramente un dato muy importante. Mencionamos que aunque hay sustancias que se consideran antioxidantes en la natura, llámese la vitamina C, el ácido ascórbico, la vitamina E, el alfa-tocoferol, la vitamina A, el retinol, la clorafila, etcétera, y algunas de la naturaleza, todas ellas necesitan niveles elevados de glutatión para poder trabajar. Por eso yo menciono que el verdadero antioxidante es el glutatión. Los demás se apoyan en el glutatión para poder trabajar. ¿Qué quiere decir? Que si no hay glutatión, está de más estar tomando vitaminas porque no van a actuar si el nivel de glutatión es bajo.
Bueno, entonces continuamos con la posología, la cual voy a mencionar muy brevemente porque ya en algunos momentos voy a hablar de esto, pero además aquí se están mencionando distintos tipos de inmunocal, el inmunocal regular, el llamado clásico MX, el platino. Nada más quiero mencionar en forma general que la forma de tomar inmunocal solamente son 3 maneras. En prevención, 1 a 2 sobres al día. En enfermedades crónicas que no pongan en riesgo la vida, 3 a 4 sobres. Enfermedades crónicas que ponen en riesgo la vida, como el cáncer, leucemia, etcétera, 5 a 6 sobres al día, mínimo 4 meses. Ya luego, con las preguntas, yo podré responder dosificación por patología sin tomar en cuenta algo importante. No se dice, tengo 3 enfermedades y por lo tanto, ¿cuánto me corresponde? No. Se busca la enfermedad y por lo tanto se da de acuerdo a la cronicidad y a la agresividad de la enfermedad. Puede ser una persona diabética, hipertensa y no va a tomar una dosis por ser diabética y otra dosis por ser hipertensa. Si no, se homologa y se da lo mejor, porque lo importante es elevar el nivel de glutatión para que la persona por sí misma se vaya a defender. No quiere decir que va a tomar inmunocal para que su enfermedad sea remitida, sino que lo que estamos buscando es la estabilidad y la reacción de lo que mencioné: el efecto desintoxicador, el efecto inmunológico, el efecto antioxidante y el efecto energizante. Para ir terminando esta primera parte, pues mencionaré que Inmunocal tiene el sello kosher. El sello kosher lo da Israel a los productos que son de pureza, es decir, no le encuentran ninguna sustancia peligrosa, ninguna sustancia que pueda ser impura y que pueda afectar a la vida de la persona. Fue otorgado por el gobierno de Israel y muy pocos productos pueden decir que tienen esta certificación. Además, otorgado por la FDA, tiene la protección GRAS, Generally Recognized as Safe. Es reconocido como seguro. Es decir, este producto no tiene efectos secundarios. Se recomienda para preservar la salud y toda la persona debe tomarlo tanto en personas sanas como obviamente en personas enfermas. Pero por ser un nutracéutico, debe llevarse una posología, adecuada. Aquí son 2 personas que yo estimo mucho. Del lado izquierdo está el doctor García Pelayo, que es el que trajo el glutatión y en este caso el inmunocal a México hace aproximadamente 10 años. Y a la derecha está el doctor Jimmy Goodman, la máxima autoridad en glutatión en el mundo. Él tiene este libro entre muchos, que es el glutatión, y cualquier patología relacionada con el glutatión. Este libro es interesante, está en la 5ª edición en español, está ya a la venta y tiene todas las patologías relacionadas con la disminución del glutatión y cómo se explica que el glutatión bajo sea partícipe de una enfermedad. Muy bien. El siguiente punto que voy a tratar, y lo que más me interesa en este punto, es diferenciar. Yo estuve en Perú, al cual agradezco enormemente, ya tercera vez, y como en México hay mucha, no puedo decir ignorancia, sino no saber realmente qué es la artritis. A cualquier dolor de una articulación le llaman artritis, y no es verdad, amigos. La artritis como tal es una enfermedad que, como el nombre lo indica, es inflamación de una articulación, sí, pero la artritis reumatoide a la cual me refiero tiene estos 2 componentes que menciono en la lámina. Por un lado, una articulación hinchada que provoca dolor, generalmente es simétrica, y lo que dice también en la parte de arriba a la derecha es correcto. Está inflamada también el revestimiento de las articulaciones, es decir, ligamentos, tendones, cartílagos, en todo caso, bursa y meniscos. ¿Cuál sería la diferencia entonces con la osteoartritis y con la artritis gotosa? En primer lugar, la artritis gotosa es debida exclusivamente a niveles elevados de ácido úrico
que por algún problema hepático, por herencia o por consumo de purinas, es decir, de carne roja, como sería la carne de res, la carne del cordero, tenemos que se eleva el nivel de úrico y el riñón empieza a filtrar excesos de ácido úrico y provoca depósito de esos cristales en las articulaciones. Provoca dolor, enrojecimiento, hinchazón y generalmente es la articulación del dedo gordo del pie, el tobillo, son los que más presentan la artritis gotosa. La otra artritis que mencioné es la osteoartritis. La gran diferencia entre artritis reumatoide y la osteoartritis es que la osteoartritis es una inflamación de las articulaciones por desgaste, por situaciones mecánicas, por obesidad, por mala postura, por mala higiene de la columna, por la forma de caminar, por pie plano y obviamente también por edad, por sedentarismo y por tabaquismo. También hay desgaste de la articulación, puede haber inflamación, pero no tiene que ver el sistema inmunológico aquí. Podríamos entender como un proceso degenerativo. Por lo tanto, la osteoartritis no es una enfermedad inmunológica. En cambio, la que estoy mencionando y al cual voy a mostrar una foto es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, es la más común de las enfermedades inmunológicas y forma con el lupus eritematoso, la esclerodermia y la dermatomiositis, las llamadas colagenopatías. Es más común en mujeres 7-1 que en varones y puede presentarse a cualquier edad, desde 10, 12, 15 años hasta personas mayores. Esto es debido a una anormalidad en el nivel de protección que tienen las articulaciones, en la cual los anticuerpos empiezan a agredir a las propias células articulares, provocando inflamación, dolor y trastornos de la movilidad. Generalmente es simétrica y tiene etapas en la cual está, digamos, dormida sin molestar y hay etapas en la cual está muy agresiva. El tratamiento puede ir incluso desde el uso de la aspirina, desde el uso de la prednisona, desde el uso también de otros AINES. Se ha utilizado quimioterapia para ella y cirugía reparadora. Sin embargo, como mencioné, ¿cuál es el problema de la artritis reumatoide? El problema aquí no es la edad, aquí el problema es una alteración inmunológica en la cual el cuerpo se está autodestruyendo. Nuestros propios glóbulos blancos, en este caso los macrófagos, y los propios anticuerpos, las IgG, el IgM, empiezan a atacar a las células por desconocerlas y no considerarlas propias del mismo cuerpo, es decir, una autodestrucción. Por eso en reumatología se busca factores genéticos y se busca también, evidentemente la herencia, se está buscando algún otro factor que pudiera explicarlo. Lo que sí se encontró es que en la artritis hay dos cosas que están pasando con el glutatión. En primer lugar, al estar bajo, no hay la respuesta inmunológica adecuada y hay una autodestrucción. Y en segundo lugar, no hay el beneficio del efecto antioxidante. Por lo tanto, hay un mayor desgaste entre las uniones articulares de los huesos. Por lo tanto, de las funciones del glutatión queda muy marcada que en la artritis reumatoide lo que tenemos es anormalidad inmunológica y poco efecto antioxidante. Esto da de sobremanera que la artritis es una enfermedad muy agresiva y que se ha tratado de cambiarle el nombre para no confundirla con la osteoartritis que mencioné, ni tampoco confundirla con la artritis gotosa. Pero, ¿qué hace importante la artritis? Que la artritis provoca inflamación y problemas inmunológicos no solamente en las articulaciones, sino también en las partes serosas, mucosas y sinoviales. ¿Qué significa?
que también la pleura, es decir, la envoltura de los pulmones, también el pericardio, la envoltura del corazón, también el mediastino, la parte de medio en el tórax, también la parte del oído medio y el oído interno son afectados y por ende también la vista, afectándome a la esclerótica y a la córnea. De tal manera que la artritis puede ser tan agresiva que no solamente afectar articulaciones, sino la persona puede quedar ciega, la persona puede quedar sorda por la misma inflamación de los huesecillos del oído medio y también puede presentar un derrame pleural y con eso una neumonía. Yo tuve el caso de una persona que no consultó por tener dolor articular, sino por tener 23 años y presentar una neumonía. Y cuando se encontró la radiografía, se vio que había un derrame y que era consecuencia de artritis reumatoide. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estudiarla en forma integral y que la artritis es una enfermedad severa. Hay que, como mencioné, es más común en mujeres que en varones, como todas las enfermedades de origen inmunológico, y es muy, muy agresiva y puede afectar órganos internos. Espero que en este momento, hasta este punto, todas las preguntas que ustedes tengan, todo lo que sugieran o surgiera en este momento, con gusto voy a resolverlo porque ese es mi trabajo. Es un honor apoyarles, comentarles diferencias y lo digo por qué seleccioné artritis en este momento. Porque en Perú pongo la comparación por la altura. Yo fui a Puno, el departamento de Puno, 3.800, 4.200 metros sobre el nivel del mar. Allá hay, aparte de altura, evidentemente hay hipoxia. Y por hipoxia, los glóbulos rojos están muy densos. La sangre está muy densa y la piel queda muy enrojecida. Esto trae como consecuencia poliglobulia y por lo tanto dificultad para la circulación. Y sabemos en medicina que la artritis se relaciona mucho con las vasculitis, que quiere decir que puede haber una relación directa con la tendencia a presentar artritis reumatoide. Otro factor que está influyendo acá es el frío que se presenta ahí, pero no todo paciente que tenga un dolor articular es artritis reumatoide y mucho menos tratarlo como vía ya con prednisona y con intravenosas de calcio. Allá no tiene nada que hacer el calcio porque no es un problema directamente de este ion divalente, sino que es un problema inflamatorio y tampoco abusar del esteroide. Por lo tanto, aquí veo útil, muy útil, utilizar inmunocal. ¿Por qué? Porque vamos a elevar el nivel de glutatión y por lo tanto, dos de las funciones del glutatión, como es la función inmunológica y la función antioxidante, van a favorecer la reacción del propio cuerpo a la artritis reumatoide. Yo sugiero en la artritis reumatoide de 3 a 4 sobres, por no decir 4, se empieza siempre con uno, hasta llegar 4 meses de estar tomando 4 sobres. Por favor, se empieza a contar desde que se llega a la dosis óptima. Es decir, no desde que empecé a tomar el primer sobre, sino desde que estoy tomando la cantidad sugerida en la posología. En artritis reumatoide, 4 sobres. Y extender las pruebas buscando si no hay lupus eritematoso, esclerodermia o no hay afección renal, porque son emparentados la artritis reumatoide con el lupus eritematoso y la gran diferencia es la agresividad que tiene el lupus eritematoso sobre la función renal o la precipitación que provoca ahí. Por lo tanto, hacer pruebas renales. Hasta aquí voy a dejar mi comentario. Ya termino los segundos 15 minutos y por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto escríbanlas en el chat y las vamos a ir resolviendo. Las que yo no pueda resolver las voy a tomar en cuenta para ir contestando poco a poco y además pueden escribir a sus ascendentes para que se pongan en contacto conmigo o le hagan la pregunta a ellos y me la transcriban para que yo pueda resolverlo, porque para eso estoy. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Pueden escribir las preguntas, por favor, para eso estoy.
¿Alguna pregunta? ¿La pueden escribir? Pregunta 1. Ya la recibí. Muchas gracias a Fernando Rúa. Mira, ¿por qué no es tan efectivo el inmunocal en la artrosis de la cadera? Volvemos a este punto. Artrosis es desgaste. La artrosis de la cadera puede ser postural, puede ser por un proceso de descalcificación, por algún problema de la paratiroides. Si es mujer, por algún problema de menopausia, haberse sometida a histerectomía, no haber utilizado hormonas de reemplazo, etcétera. La artrosis de la cadera es muy agresiva porque la cadera es la articulación junto con la articulación del hombro que tiene mayor movimiento, es movimiento triaxil, es decir, en 3 ejes. Por lo tanto, se desgasta muy rápidamente la cadera y aparte la unión entre la cabeza del fémur con el acetábulo hace que sea imposible estar protegiéndola. Ahora, ¿por qué no? No es que no actúe tanto. Estamos hablando en este caso no de artritis, estamos hablando de artrosis. Y en la artrosis ya hay un desgaste y hay una lesión mecánica. Ya no podríamos en algún momento reconstituir a ese hueso, podríamos evitar que se siga desgastando, pero lo ya desgastado no lo puedo regenerar porque el cartílago, amigos, que no les engañen, el cartílago no tiene sangre y el cartílago no puede regenerar. ¿Por qué? Porque al no tener sangre, todo el alimento le llega por difusión. No hay vasos sanguíneos que lleven un producto, que lleven un ion, que lleven un calcio. Por lo tanto, el cartílago no regenera, lo que podemos hacer es un proceso de desinflamación. Ahora, yo tuve una paciente, o tengo una paciente con inmunocal, que ya camina con burrito, podemos decir, con un apoyo, pero tenía doble cirugía de cadera y en una quedó perfectamente, o sea, tremendamente mal. Esto trajo como consecuencia que logramos estimular a los músculos para que logren ayudar en la movilización de la persona. Una persona que estaba en silla de ruedas y ya está caminando con la ayuda de un burrito, tomando las dosis de 4 sobres al día. Recomiendo regular y platino. En Perú aún no hay, en Colombia ya hay el platino, ya pronto vamos a procurar de que entre el platino, porque el platino, a diferencia del regular, tiene además creatina para masa muscular y tiene además sodio, potasio, calcio y magnesio para favorecer el aumento del pH y la reestructuración de los huesos. Muy bien. Otra pregunta. Me la hace Bielka. Me pregunta, ¿cómo se pueden presentar las crisis curativas en la artritis reumatoide? Bueno, en primer lugar, aquí sería otro punto a tratar, que es la crisis curativa. Amigos, la crisis curativa tan mencionada y a todos le comentan que tienes crisis curativa y tienes crisis curativa. La crisis curativa es una reacción del cuerpo a la presencia del producto. Es decir, como es carencial de glutatión, cuando tomas un producto que te eleva el nivel de glutatión, evidentemente el cuerpo va a reaccionar a recibir esos niveles de glutatión elevados porque va a alterar el metabolismo de esa enfermedad. Por lo tanto, puede haber un proceso de incremento del dolor porque está llegando irrigación donde no estaba llegando y se está estimulando las células óseas para que se empiecen a desinflamar. Es obvio entonces que puede haber un empeoramiento del dolor, pero en consecuencia de la reacción del producto y del cuerpo humano, no de la propia enfermedad. Es decir, hay personas que no les puede ser absolutamente ningún efecto adverso, o no decir efecto adverso, crisis curativa, y otras personas que sí puede provocárselo, pero es la reactividad, es lo que se llama idiosincrasia. O sea, tú no puedes saber cómo va a reaccionar un cuerpo ante un producto que está entrando. Como vemos con los antibióticos, un antibiótico le puede asentar a una persona y puede no asentar a la otra y provocarle reacción, incluso intoxicación. ¿En cuánto tiempo puede pasar la crisis curativa? Evidentemente, cuando los niveles de glutatión se estén elevando. Nos acordamos que mientras más déficit haya de glutatión, también va a haber una probable mayor reacción. Pero calculo que en menos de 10 días esa crisis curativa va a ir disminuyendo y la respuesta benéfica va a ser adecuada.
Y les pongo el ejemplo de una persona diabética. Una persona diabética cuando toma la primera pastilla para la diabetes, evidentemente al bajar la glucosa se va a sentir mal, mareada, sudando, nauseosa, con visión borrosa, porque el nivel de glucosa estaba elevado. Eso significa que el cuerpo, desgraciada o afortunadamente, se acostumbra a niveles elevados o bajos de algo. En este caso, las enfermedades se deben a niveles muy, muy bajos de glutatión. Cuando tomamos Inmunocal y se absorbe la cisteína y el nivel de glutatión se eleva, es muy probable que haya cierta reacción. Pero como es por idiosincrasia, hay individuos que pueden no presentarla y hay individuos que lo pueden presentar exageradamente. Sin embargo, no quiere decir que haya que suspender el producto. Lo que puede hacerse es ir subiendo la dosis muy despacio, no cada 3, puede ser cada 4 o cada 5 días. ¿Correcto? Entonces, la molestia en la artritis sería el dolor intenso, empeorar el dolor o la limitación y se presenta en los primeros días, no más de una semana. Otra pregunta es, bueno, preguntan aquí que cuántas veces al día se toma Inmunocal. Para artrosis se toma 2 a 3 veces, no es lo mismo que artritis. Artrosis, como dije, es un desgaste, es una degeneración muy común por edad, por tabaquismo, por alcoholismo y por vida sedentaria. Por lo tanto, es menos dosis, pero mucho más tiempo. En el caso de la artritis reumatoide hay que consumirlo a mayor cantidad de dosis para conseguir los niveles de glutatión que nosotros queremos. Otra pregunta, y me da gusto porque se relaciona mucho con esta, es una persona que ha estado tomando Inmunocal para el lupus y se sintió muy bien. La semana pasada le dio una crisis curativa, y fue hospitalizada y le van a hacer quimioterapia. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Evidentemente, lo que mencioné, el lupus eritematoso es una enfermedad que puede afectar al riñón. La mejoría con el lupus eritematoso es que logramos elevar el nivel del glutatión y por lo tanto hubo una mejoría con respecto al efecto antioxidante y con respecto al efecto inmunológico. Las enfermedades de la colágena, llámese artritis, llámese lupus, como mencioné, tiene etapas en que están muy calmadas y etapas en que están muy activas. Lo mencioné cuando expliqué artritis y colagenopatías. ¿Qué quiere decir? Que no es por el Inmunocal que pudo sentirse mal después, sino por la propia evolución de la enfermedad, ya que con 2 meses no hemos llegado a las cantidades adecuadas y el tiempo adecuado para indicar que el nivel de glutatión sea elevado. ¿Correcto? Aquí a ver, una pregunta que me dicen aquí, bueno, de lupus ya está. Entonces, la respuesta que yo daría es, bueno, ya fue ingresada para darle quimio, obviamente en ese momento no puede estar tomando Inmunocal, porque obviamente estará ingresada y a lo mejor no le están permitiendo alimento. En el momento que la persona salga y ya esté tolerando la vía oral, sobre todo las dietas blandas, nuevamente se reinicia o se retoma como se quedó la dosis de Inmunocal por una razón. Es importante elevar el nivel de glutatión porque al elevarse el nivel de glutatión, la tolerancia a la quimioterapia va a ser mucho mejor. Quiere decir que yo sugiero incluso desde antes de una quimioterapia empezar con las dosis adecuadas de Inmunocal para elevar los niveles de glutatión. En este caso, el inmunológico, el efecto inmunológico y el efecto antioxidante, para que tolere mucho mejor en este caso, la quimioterapia. Otra persona me está preguntando que si puede tomar algún medicamento o no por la crisis curativa. Realmente no, pero tampoco suspender el producto. Pongo un ejemplo. Si está vomitando, obviamente puedo tomar un medicamento para vómitos. Si tengo náuseas, puedo tomarme o inyectarme ondansetron, que es el indicado para hiperemesis, es decir, vómitos, pero inmediatamente que yo controle esa parte, puedo seguir como Inmunocal. No tengo por qué suspenderlo. ¿Sí? Me están preguntando si la persona que tiene 22 años con lupus puede tomar platino. Evidentemente sí, porque es una enfermedad muy agresiva que incluso yo sugiero incluso tomar 6 sobres. Aquí lo único que pongo en antecedente es que tiene 22 años y por lo tanto no utilizo mucho platino en personas adolescentes.
porque como mencioné, el platino tiene creatina y tiene minerales. Y en segundo lugar, en el caso del lupus, hay que valorar la función renal. Más que en artritis, en el lupus eritematoso hay mucha afección renal e insuficiencia renal. Obviamente no podemos dar platino si el riñón está dañando con una funcionalidad de menos del 15%, porque podríamos elevar, aunque sea transitoriamente, los niveles de urea, de creatinina, y podríamos complicar la situación. Si me están preguntando si lo puede tomar, claro que sí lo puede tomar. Yo daría hasta 2 sobres de platino, pero con la salvedad de que la función renal esté bien. Si la función renal está afectada, por favor, solo tomar regular. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también pueden tomar, las que están lactando también pueden tomar, pero exclusivamente en las embarazadas, solamente regular. No pueden tomar platino por el contenido de creatina y entonces puede afectar al bebé y provocar preeclampsia. Solamente utilizar regular. Me están preguntando ya para ir terminando de Lina. Agradezco, Lina, que estés conectada. Es un enorme gusto para mí desde México estar conversando con ustedes y lo hago con enorme gusto. Los niños con autismo. Me está preguntando si pueden tomar platino. No, definitivamente no. Porque en el autismo es un problema de conducción eléctrica. El cerebro está en desarrollo. El cerebro termina de crecer y desarrollarse hasta los 8 años, cuando el cráneo también deja de crecer, en consecuencia de que el cerebro deja de estimularlo. Por lo tanto, el platino no, porque le puede provocar hiperquinesis, ser demasiado reactivos y provocarle insomnio. No es el caso. No se utilizaría para eso. Los estudios que se están corriendo es para el espectro autista, utilizar inmunocal regular en dosis de medio a 1 sobre. ¿Sí? De regular. No indico platino, por favor. Puede tomar hasta 2 si es muy severo y el niño está un poco activo, pero de regular, pero nunca platino. Voy a contestar estas últimas 2 rápidamente y ya me tengo que despedir porque luego tenemos otra sesión y tenemos que ser muy, muy cautos en tiempo y forma. Me está preguntando una mujer que quiere ser madre y que no puede tener hijos. ¿Cómo sería el proceso inmunocal? Aquí sería diferenciar en una mujer estéril o una mujer infértil. Una mujer estéril es la que de plano no hay formación de óvulos para fecundar. La mujer no fértil o infértil es la mujer que logra ser fecundada, pero no lleva a cabo a término un embarazo. Aquí lo que hay que averiguar evidentemente es cómo están funcionando los ovarios, si no hay quistes, si no hay problemas de obstrucción de trompas. Yo lo que sugiero es que tome regular 2 veces al día, porque aquí la función sería el efecto antioxidante para favorecer que haya metabólicamente hay una buena ovulación y que los óvulos sean conducidos adecuadamente por la trompa después de ser fecundados. Pero hay que hacerse las pruebas ginecológicas. Ya por último, la pregunta es Parkinson. Agradezco enormemente sus preguntas, amigos. Parkinson es una enfermedad de neurotransmisión de dopamina. Hay un problema de neurotransmisores, pero ya sabemos que además puede terminar en demencia o puede terminar en Alzheimer. No, originalmente no hay alteración del intelecto, pero puede terminar en ello. Entonces, por lo tanto, es un problema de neurotransmisores. Aquí sí, evidentemente, se va a utilizar el platino y el regular, porque lo que vamos a buscar es el efecto antioxidante y mejorar la neuroconducción, es decir, la conducción eléctrica, para favorecer la reincorporación de los nervios y que los músculos ya no estén tan rígidos y quitar el temblor de intención. Es de 3 a 4 sobres. Con esta me despido. Para el próximo jueves, por favor, inviten más gente. Fue un enorme gusto trabajar con ustedes y yo voy a quedar al pendiente de ustedes, de todas las